Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más, Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, noticias, técnicas, de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy programa número 47 de este lunes 15 de abril del 2019. Programa que está dedicado especialmente a mis alumnos de este fin de semana en la ciudad de Calama. Fue un grupo súper entretenido, así que un fuerte abrazo, un saludo. No olviden dejar que no dejen de practicar, ¿cierto? Y seguir estudiando fotografía para que les saquen la mayor provecho al curso, ¿cierto? Además, hoy 15 de abril también te cuento que es el Día Mundial de los Ciclistas. Así que también a mis amigos ciclistas, un fuerte abrazo, este programa también dedicado a ello, porque a muchos ciclistas también les gusta la fotografía, ya que sobre todo los que hacen todoterreno, llamémoslo así, en mountain bike, practican mucho la fotografía también, así que un fuerte abrazo para ello. Bueno, después de esas palabras, hoy tenemos un programa muy interesante. Y como lo fundamental en el podcast es que aprendan cada vez más fotografía, entonces en esta ocasión vamos a hablar de algo que normalmente se habla mucho, pero quizás no se tiene el conocimiento suficiente. Entonces yo en este podcast intentaré aclararte estos conceptos, ¿cierto? Y de qué hablamos, por ejemplo, de tamaños, de resoluciones y de calidad. Pero antes, como siempre, miguelnunesfotografia.com/escuela. Ingresa a nuestra escuela que será el Netflix de los cursos de fotografía o el Spotify. En este momento a solo $3 mensuales la suscripción. Y a medida que se vayan incluyendo los cursos, irá aumentando en $1. Ingresa ahora porque también tendrás acceso a todo, aparte de tener ingreso a todos los cursos, también para la intranet, ¿cierto? La biblioteca virtual, los replays de los webinars, ¿cierto? Y esto es para siempre. Mientras estés suscrito, para siempre tendrás acceso. Y recuerda que esta semana, el día 17, ya se lanza el curso de cómo fotografiar la Vía Láctea. Así es que ahí ya subimos el precio y no te pierdas esta oportunidad. Además, si quieres anunciarte en el podcast, contáctame escribiéndome un correo a contacto@miguelnunesfotografia.com. Recuerda que como siempre te dejaré los enlaces pertinentes en la descripción de este programa. Bueno, como te comentaba, el programa de hoy es súper interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nuestras fotografías acostumbramos a hablar con cierta soltura, ¿cierto? De conceptos tales como el tamaño, la resolución, el peso del archivo, ¿cierto? O la calidad, ya que son obviamente los aspectos que determinan el aspecto de las fotografías, valga la redundancia, ¿cierto? En diferentes dispositivos, eso hay que tenerlo muy claro. Ahora la pregunta que debemos hacernos todos, ¿cuál es? ¿Sabemos exactamente a qué nos referimos cuando usamos estos términos? Si no lo sabes o no estás seguro, este podcast es para ti, ¿cierto? Pero vamos a partir primero por una definición previa. Y es partiendo sabiendo qué es un píxel, por ejemplo. Un píxel es el elemento del color uniforme más pequeño que forma una imagen digital y que no tiene un tamaño determinado. Dependerá siempre del dispositivo de captura, ya puede ser un móvil, ¿cierto? Un teléfono móvil, puede ser una cámara digital o puede ser un escáner, por ejemplo. También son dispositivos de captura y también capturan en píxel. Entonces, el tamaño de una imagen es el resultado de una matriz de estos píxeles, ¿cierto? Que se reparten en filas y columnas. Por ejemplo, 5000 por 4000 megapíxeles. O las cámaras normalmente tienen también 6000 por 4000 megapíxeles. ¿Sabías, por ejemplo, que las pantallas 4K o Ultra HD también que se llaman, tienen un tamaño de 3840 por 2160 megapíxeles? ¿Lo sabías? Y tu cámara, o las cámaras normalmente a esta altura ya están tomando en 6000 por 4000 píxeles. O sea, la imagen de la fotografía es mucho más grande que la pantalla Ultra HD. Así que saca tus propias conclusiones cuando vas a comprar un televisor y te muestran una pantalla 4K y te están mostrando una fotografía. Es porque estás metiendo una fotografía que es más grande dentro de un dispositivo más pequeño. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 6000 por 4000,
tenemos 6 por 4 da 24, entonces estamos hablando de cámaras de 24 megapíxeles, ¿cierto? Pero un móvil que tiene un sensor pequeño o una cámara bridge comparado con un sensor full frame, ¿cierto? Y que las tres saquen a 24 megapíxeles, no tienen la misma resolución, ¿cierto? Uno se fija normalmente, y está en el común de la gente fijarse mucho en los megapíxeles, cuando no es lo que te da la calidad realmente de la imagen, ¿cierto? Ni la definición, porque los 6000 por 4000 simplemente es el tamaño. ¿Te das cuenta? El tamaño es 6000 por 4000, es como decir 6 metros por 4 metros, ¿cierto? Pero ¿cuántos píxeles hay dentro de eso? En esos 6000 por 4000. Ese es el dilema de lo que sucede. Entonces tenemos el tamaño de la fotografía, que son 6000 por 4000, por ejemplo, para tenerlo como ejemplo. La resolución, en cambio, es la cantidad de píxeles en una unidad de longitud. Es decir, la relación entre el tamaño en píxeles y sus dimensiones físicas. Y es donde entran lo que quizás escuchaba alguna vez, los píxeles por pulgada, ¿cierto? O también las gotas por pulgada, que es para las impresoras, por ejemplo, que son los PPP. Por eso la resolución de una imagen es exclusivamente el dispositivo salida. Por ejemplo, una mayor resolución implica más píxeles por la unidad de medición, que comúnmente son pulgadas. O sea, contra yo más píxeles pueda meter dentro de una pulgada, ¿cierto? Una pulgada cuadrada, va a tener mucho mejor definición la imagen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando hay menos es lo que sucede cuando yo amplío las imágenes, ¿cierto? Cuando yo hago una ampliación de la imagen, lo que sucede es que se empieza a pixelar, ¿cierto? Es lo que conocemos. Contra yo más píxeles tengo dentro de esa pulgada cuadrada, significa que tengo que ampliar mucho para que se me empiece a pixelar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque hay más píxeles, ¿cierto? Eso significa que existe un nivel de detalle mucho mayor, que también se ocupa el término definición, y por eso la high definition, ¿cierto?, de alta definición. Entonces, una mayor resolución implica una mayor definición. Entonces, en vez de fijarse, por ejemplo, que sean 24 megapíxeles, es importante que la captura tenga más píxeles por pulgada, ¿cierto? Que los PPP sean mucho más altos. Porque pueden haber muchas cámaras que sacan a 6000 por 4000 o escáner o lo que sea, pero los PPP van a ser totalmente distintos, y ahí es donde está la definición o la calidad de la imagen. Y por último está el peso de la imagen, ¿cierto? O que también hay veces que se le llama tamaño, pero es el peso. Y ya que las fotografías digitales son finalmente, como se dice, archivos digitales, esto también son ceros y unos y están en bits, ¿cierto? Es información digital, informática, como se quiere llamar, ¿cierto? Que eso ya nos incumbe cómo funciona. Pero de qué es un archivo, ¿cierto? Y este archivo de imagen se mide en megabytes, que no tiene nada que ver con los megapíxeles, ¿cierto? O sea, 24 megapíxeles no significa que el archivo va a pesar 24 megabytes. Contra más grande sea la imagen, por supuesto, va a pesar más megabytes, ¿cierto? Pero es cuánto espacio, el peso del archivo se refiere a cuánto espacio va a ocupar, por ejemplo, dentro del disco duro. No tiene ninguna relación con el tamaño. ¿Te das cuenta? Porque yo podría tener una de 6000 por 4000, pero bajos PPP, ¿cierto? Píxeles por pulgada, entonces va a ser más liviana que una que tenga 6000 por 4000 con altos PPP. Eso va a significar que va a ser de un mayor peso en el archivo. Además, si tengo configurado, por ejemplo, en el espacio de color sRGB o Adobe RGB, que también, por cierto, hay un podcast y un artículo acerca de eso, y si no, también lo puedes ver en el curso de fotografía básico en línea, que está en la escuela, ¿cierto? Hablamos muy profundamente del espacio de color, y eso también nos va a aumentar el peso del archivo, ¿cierto? Ahora, con respecto a la calidad, te das dando cuenta que vamos vinculando todas estas cosas. Estamos hablando de la calidad como técnica de la imagen, porque si hablamos de calidad de otra forma, ya va a depender de muchas cosas que son muy subjetivas, como los gustos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de una calidad técnica de la imagen, tienen que ser imágenes bastante grandes, ¿cierto? Por eso las cámaras nuevas son de mayor tamaño, ¿cierto?, la imagen, y de mayor resolución o definición, es decir, incluyen más píxeles dentro de la misma pulgada. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Tienes alguna duda? Escríbeme
a contacto @miguelnunesfotografía.com. Entonces, en conclusión, tenemos los tamaños, que son los que hablan normalmente 24 megapíxeles, 21, 18 megapíxeles, que es el tamaño de la imagen, ¿cierto? Tenemos la resolución, que son los PPP, que son 72 ppp, 300 ppp, indistintamente, hay varios, ¿cierto? Va a depender, por ejemplo, con 240 para arriba, uno normalmente lo configura para poder imprimir. Para las redes sociales se configuran en 72, ¿cierto? Porque las imágenes son relativamente chicas, entonces para disminuir tamaño, o sea, peso de la imagen, al reducir el tamaño y reducir el peso, también le bajo el 72 ppp. ¿Para qué? Para que las redes sociales no me transformen aleatoriamente mi fotografía. ¿Te das cuenta? Y el peso de la imagen son simplemente los megabytes que va a pesar cada fotografía indistintamente, o kilobytes. Hay veces que uno traspasa una fotografía JPG, por ejemplo para Instagram, y ya de pasar 25 megabytes, que es la fotografía original, llega a pasar, 800 kilobytes, o sea, una reducción realmente significativa en peso. ¿Te das cuenta? Y hasta aquí el programa del día de hoy acerca de tamaños, resoluciones, peso y calidad. Pero estoy seguro de que quizás hay algunas cosas que tú también me puedes comentar o puedes agregar para el podcast, ¿cierto? ¿Por qué no te animas y me cuentas si me faltó algo quizás, ¿cierto? O hay que modificar alguna cosa, o tú tienes otra forma, o conoces otra forma de configurar las fotografías. Estoy seguro que te lo vamos todos los que escuchamos el podcast a agradecer. Así es que con esto terminamos el podcast del día de hoy. Como siempre, 1000 gracias por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que lo estés escuchando. Recuerda que estamos en Spreaker, en iVoox, Spotify y Google Podcast, siempre como Aprendo Fotografía Online. Y suscríbete a la escuela. Recuerda que esta semana, el 17 de abril, este miércoles, lanzamos el curso de cómo fotografiar la Vía Láctea. No te lo pierdas porque está realmente impresionante. Se enseña de todo. Panorámicas, cómo sacarlas en forma individual, algunas técnicas más nuevas que se están utilizando, y decirte como siempre que sin ti esto no sería lo que es. Simplemente no sería. Así que, estimado auditor, un fuerte abrazo. Muchas gracias por escucharme. No dejes de hacer fotografía, buenas luces, y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. Muy buenos días.